Gracias, Agus. Muy interesante. Muy bien. Eh, Carolina López. Sí, ¿se me escucha bien? Bien. Sí, Sí, bueno. perfecto. Bueno, yo lo que voy a tratar o intentar compartir con ustedes y abordar muy rápidamente es el aspecto legislativo, que se relaciona mucho con esto que decía Agostina y que también lo planteaba Bettina, que tiene que ver con el rol del Estado y cuál es la política pública que debe regir en esto, porque la observación general número 25, si vamos a la otra, por favor, a la otra Filmina, obviamente es un antes y un después. La observación general 25 es muy contundente con respecto de las directivas que da a las legislaciones nacionales y a los estados partes para que hacer efectiva la de los derechos de los niños y asegurar su protección en entorno digital. Estas medidas no son solamente legislativas, sino también dice la observación que deben ser administrativas, y lo que nos parece más importante es el tema de la prevención, que es algo que también debería abordarse como política pública. Como decía rápidamente, quisiera después detenerme en esto de que hacen los estados. Yo voy a hacer un pantallazo general de cuál es el estado de la legislación en el mundo con el tema de los datos personales con respecto a los menores de edad, y qué está pasando en Argentina con esta observación, a ver si realmente se está cumpliendo con esto. Ahí como a mí siempre divido en tres grandes partes: la resolución general europea, de datos personales, donde hace una división entre datos abiertos, datos cerrados. Se ha trabajado mucho en esto. La Unión Europea y el Parlamento Europeo vienen haciéndolo mucho en este tiempo de pandemia, y hay muchas normas que establecen ya en la Unión Europea el pixelado de los rostros de los niños, el tema del uso de los filtros y algunas otras medidas que tienen que ver con la protección al sharing y esto de que sean expuesta la imagen y la privacidad de los niños en entornos digitales. Tan es así que España, en la vanguardia de esto, presenta hace muy poquito, en septiembre de 2021, la primera carta digital de derechos humanos, que en realidad lo que tiene que decir, lo que dice esta carta son los principios rectores que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con los derechos laborales, con el derecho a desconexión, y bueno, con todo esto que nos está pasando en esta nueva revolución, y tendremos que resignificarlo desde los derechos humanos, porque sin duda, como estamos hablando, todas creo que consideramos que los derechos digitales son derechos humanos, la conectividad es un derecho humano, y bueno, cuando pasamos a ver qué está pasando en Argentina con esto de la observación 25, ahí nomás yo voy a decir rápidamente, no tengo flyer para esto, pero les cuento qué está haciendo el Congreso de la Nación eh, con datos personales. La ley de datos personales de la Argentina es una ley bastante, diríamos, antigua, fue de vanguardia en el año 2000, pero tiene ya más de 20 años, con lo cual estamos lejos de todos los cambios. Obviamente la pospandemia y la revolución digital han venido para quedarse, ya no podemos hablar de futuro porque el futuro es hoy, y los avances tecnológicos y digitales, y desde la conectividad, desde una conectividad donde hay en Argentina un 60, un 40% de conexión y de desconexión, que no se cumple con ese derecho humano, hasta la efectiva protección, no solamente de los niños, sino también de las comunidades vulneradas, más vulnerables, como los ancianos o como algunos grupos específicos, no se estaría haciendo. Lo que sí, después podemos seguir ampliando, está a toda disposición de ustedes, es que
hay proyectos de legislación, hay un proyecto de la diputada Banfi en la Cámara de Diputados de la Nación, es un proyecto muy bueno, de avanzada, que tiene que ver con esta mirada, sobre todo esto que te decía Agustina, que son los datos de salud, los nuevos datos de las neurociencias, los datos biométricos, el reconocimiento facial. Está muy bueno el proyecto en el Senado. Karina Banfi es una diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En el Senado, el senador Mera, de la provincia de Salta, ha presentado también una ley de protección de datos personales muy interesante para trabajar. Y en cuanto a esto de los influencers, que Bettina la doctora Panchina lo ha desarrollado muy bien, qué está pasando con esta exposición de las imágenes y el derecho a la identidad de los niños en entornos digitales. La senadora López Valverde, de la provincia de San Juan, ha presentado también un proyecto muy interesante sobre los influencers, porque decimos esto nos atraviesa a todos, porque en esto la Cámara Argentina de Anunciantes también les interesa saber qué están anunciando, hay publicidad encubierta, hay trabajo infantil, qué pasa con los niños, cuánto descansan, o sea, nadie quiere quedar afuera de esta discusión. Bueno, esos son los 3 grandes proyectos que están en danza en el Senado. Ahora bien, mi pregunta y también el interrogante que dejo planteado es, ¿qué pasa que no está en la agenda del Estado nacional o de las provincias estos temas que hoy por hoy son tan importantes en el mundo? Como decía Agustina, lo está haciendo China, Estados Unidos también tiene una legislación a través de la Copa muy, muy estricta con respecto a menores, Europa lo está haciendo, y nosotros estamos, más allá de las cuestiones coyunturales que podamos estar pasando políticamente, creo que es un tema que tenemos que abordarlo, que tenemos que ponerlo en agenda pública, que tenemos que discutir, porque nuestra vida, nuestra privacidad, nuestros datos, la de nuestros hijos, está en línea, como decía Bettina, y necesitamos construir un nuevo espacio que respete nuestros derechos humanos. Así que desde el punto de vista humanístico, dejo tirada esa inquietud y vamos a seguir trabajando para que la legislación argentina pueda acomodarse, porque en esto, y por esto para cerrar, que la única, también tenemos que reconocer que la única que está avanzando en esto es la justicia, a través de, van saliendo fallos de sharing, de tema de influencers, pero obviamente no todos tenemos acceso a la justicia. Entonces, si bien la justicia se está adelantando, como siempre, a la legislación, creo que tenemos que instar todos a que se haga un gran debate para que estos temas sean tratados como políticas públicas y que estén en la agenda del Estado. Muchas gracias y me quedo a disposición de ustedes para cualquier tema.